grabar. Ahí den la aprobación. En el siglo pasado... Hago la presentación. Sí. Bien, nos encontramos nuevamente leyendo, comentando y tratando de pensar el texto, el prólogo realizado por Jean-Paul Sartre a Los Condenados de la Tierra, publicado en 1961, donde el autor va a hablar acerca del colonialismo francés en Argelia, la guerra de liberación, un planteo que puede extenderse a otros momentos y otras naciones dentro de lo que es el sistema colonial. Continuamos con la lectura y le pasamos la voz a Elsa. Comienza a leer. En el siglo pasado, la burguesía consideraba a los obreros como envidiosos, viciados por groseros apetitos, pero se preocupaba por incluir a esos seres brutales. Es por incluir a esos seres brutales de nuestra especie, no ser hombres y libres. De no ser hombres y libres, ¿cómo podrían vender libremente su fuerza de trabajo? En Francia, en Inglaterra, el humanismo presume de universal. Acá hay un punto en este párrafo interesante porque Sartre diferencia cómo se da la forma de explotación entre los obreros propios que habitan la metrópoli, en donde, si bien se los consideraban en el siglo pasado, es el siglo XIX, como dijo Elsa antes de empezar con la grabación, porque Sartre escribe esto en el siglo XX, se ven necesitados la clase dominante a reconocerlos como hombres. ¿Por qué? Porque tienen que vender su fuerza de trabajo. Si bien son sucios, asquerosos y les lanzan un montón de insultos, le reconocen la humanidad porque necesitan algo de humanidad, porque solo un sujeto libre puede vender, entre comillas, libremente su fuerza de trabajo. Ahora bien, ahí va a haber una diferenciación con lo que pasa en las colonias, donde no se trata de trabajo asalariado, sino de trabajo forzado. Entonces, la dominación burguesa va a diferenciarse en algunos puntos de lo que es puertas para adentro de una nación colonialista, donde hay trabajo asalariado y se requiere una mano de obra que se justifique a sí misma, que se justifique como que se justifique la libertad, y por eso le reconocen algo de humanidad. Eso no va a pasar en puertas, por fronteras para afuera, en las naciones colonialistas. Continúa Elsa. Con el trabajo forzado sucede lo contrario. No hay contrato. Además, hay que intimidar. La opresión resulta evidente. Nuestros soldados en ultramar rechazan el universalismo metropolitano. Aplican al género humano en numerus clausus. Como nadie puede despojar a su semejante sin cometer un crimen, sin someterlo o matarlo, plantean como principio que el colonizado no es el semejante del hombre. Nuestra fuerza fundamental, ¿no? El proceso de deshumanización es correlativo al sistema colonial. Esta frase que dice Sartre, número clausus, significa que el número es una frase latina para designar una limitación de vacantes. Es decir, mientras la burguesía plantea un humanismo universal, que incluso en sus propios países muy poco reconoce, porque le conviene una humanidad al obrero asalariado, no lo hace cuando la burguesía está en su situación de expansionismo colonial, no lo hace en las tierras que coloniza. Porque no lo puede hacer, porque tiene que deshumanizar al colonizado, ¿no?
Entonces, ese universalismo que se pregona en la metrópolis, en la potencia, lo niega la misma potencia cuando va a conquistar otro pueblo. Continúa. Nuestra fuerza de choque ha recibido la misión de convertir en realidad esa abstracta certidumbre. Se ordena reducir a los habitantes del territorio anexado al nivel de monos superiores, para justificar que el colono los trate como bestias. La violencia colonial no se propone solo como finalidad mantener en actitud respetuosa a los hombres sometidos, trata de deshumanizarlos. Nada será ahorrado para liquidar sus tradiciones, para sustituir sus lenguas por las nuestras, para destruir su cultura sin darles la nuestra. Se les embrutecerá el cansancio. Desnutridos, enfermos, si resisten todavía al miedo, se llevará la tarea hasta el fin. Si dirigen contra el campesino los fusiles, vienen civiles que se instalan en su tierra y con el látigo lo obligan a cultivarla para ellos. Si se resiste, los soldados disparan, es un hombre muerto. Si cede, se degrada, deja de ser un hombre. La vergüenza y el miedo van a quebrar su carácter, a desintegrar su persona. Todo se hace a tambor batiente, por expertos. Los servicios psicológicos no datan de hoy, ni el lavado de cerebro. Y sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no se alcanza el fin en ninguna parte, ni en el Congo, donde se cortaban las manos a los hombres por el colono, donde se cortaban las manos a los negros, ni en Angola, donde recientemente se horadaban los labios de los descontentos para cerrarlos con cadenas. Y no sostengo que sea imposible convertir a un hombre en bestia, solo afirmo que no se logra sin debilitarlo considerablemente. No bastan los golpes, hay que presionar con la desnutrición. Es lo malo con la servidumbre. Cuando se domestica un miembro de nuestra especie, se disminuye su rendimiento. Y por poco que se le dé, un hombre de corral acaba por costar más de lo que rinde. Por esa razón, los colonos se ven obligados a dejar a medias la domesticación. El resultado, ni hombre ni bestia, es el indígena. Golpeado. En este punto me parece que es muy importante ver cómo opera la táctica de deshumanización, por un lado cultural, y por otro lado coercitiva, apelando a la violencia directa, como se nombra, ¿no? De cortar las manos, apelando a la desnutrición, apelando al miedo, ¿no? Y esta situación en que queda el colonizado, ¿no? Si se resiste, lo matan, queda como un cadáver. Si cede, va perdiendo su dignidad. Al mismo tiempo, lo que está señalando Sartre, más adelante lo va a decir explícitamente, que ahí hay una contradicción dentro del colonizador, porque lo que se busca es la sumisión absoluta del colonizado. Sin embargo, si se lograra esa sumisión absoluta, esa transformación de hombre a bestia, como dice Sartre, ya no serviría para los propios fines del colonialismo, porque no trabajaría, no realizaría el trabajo forzado, ¿no? Y repito que esto es muy interesante, y acá sale el sartrismo, que Sartre está haciendo esta denuncia sobre lo que hace Francia siendo él francés. Y él reconociéndose como francés y como partícipe de una nación explotadora y opresora. Sí, continúa. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Quiere hacer algún comentario? Sí, ¿no? Eso que sí, tanto que los martirizan, que los doblegan, pero también los enferman físicamente, entonces no rinden, no pueden trabajar.
Claro. O sea, si se rebelan, los matan. Lo dice ahí, o sea, textualmente. Si se rebelan, los matan. Pero también los enferman, no les dan de comer, los castigan. Los martirizan tanto que después tampoco les sirve para trabajar una persona así. No. Quedan Diría que, como zombies, creo que, ¿no? A disposición, como zombies, como lo que duren. Claro. Claro, Claro. pero si se llega a la degradación máxima, esto que empleó, esta palabra que empleó Julia, la de zombies, y justo antes de comenzar a grabar hablábamos de Walking Dead, si se llegara a esa máxima zombificación, ya no serviría ni siquiera para trabajar. Y ahí es la contradicción del colono. Y al mismo tiempo, vamos a ver más adelante, es la posibilidad que tiene el colonizado de rebelarse. Porque algo de humanidad hay que dejarle, a pesar del deseo del colonizador. Porque para que sea mano de obra, algo de humanidad hay que dejarle. Y eso se repitió en América Latina, o sea, en todo el mundo se repitió, pero en América Latina, en Potosí, por ejemplo, pasó eso. Los metían a la mina y no los sacaban hasta que se morían. Los cazaban. Y acá en Argentina pasó una cosa similar en el principio del siglo XIX, con la zafra en Tucumán y en Salta. Iban al Chaco, iban a Misiones, iban a Corrientes a cazarlos puntualmente. O sea, se arreglaban con los policías, con estos jefes de la policía, que los iban marcando y los separaban de su familia, directamente. Los llevaban. Canal Encuentro tiene una película que relata eso. Y relata el testimonio de una persona, de estas personas que fueron víctimas, que se escapó, pero agarró para el lado de Chile. O sea, se escapó de la zafra, caminando. Está la película en el Canal Encuentro, es tristísima, es un documental. Y se quedó perdido un montón de tiempo en la montaña. Y llora. Es un viejito más o menos de unos 80 años, al que le hacen el testimonio, y empieza a llorar y a contar la experiencia que él tuvo, perdido un montón de tiempo, lejos de su familia, pero había logrado escapar. Pero hay hasta cuentos como los de Quiroga, el Mensú y todos esos, gente que está ahí, no se puede ir porque cada vez que consume algo para su alimentación básica, queda endeudado. Entonces, no se puede ir porque es una rueda permanente de endeudamiento. Nunca producen más de lo que consumen. Y así quedan prisioneros, son prisioneros. En estado de esclavitud, de dependencia total. Pero bueno, tampoco hay que hacer tanta memoria. No hace tanto en la tele mostraron a esos dos hermanos en un campo, creo que de Misiones o de Corrientes, que jamás le habían pagado, eran dos tipos que trabajaban ahí y estaban en situación de esclavitud, ¿no? ¿Y hace cuánto? ¿4 años? ¿7 años? No sé cuánto hará. Pero lo recuerdo como algo bastante cercano. Las aguas bajan turbias, porque es de cuando yo era chica, que la hice Hugo del Carril, basada en el libro El río de fuego de Alfredo Varela, que era un escritor del Partido Comunista, lo que hacían con la gente para la yerba mate. Pero llevaban las familias enteras directamente para que trabajara toda la familia. Claro. Era terrible. Un horror. Sí, bueno. La película Quebracho, ¿dónde? La película Quebracho era, ¿dónde era? Quebracho fue cuando estuvo la Forestal en el Chaco. Exacto, exactamente. También. No, esta es Las aguas bajan turbias, que era la yerba mate. Era la yerba mate, distintos, sí, distintos enclaves coloniales, pero con el mismo sistema, digamos, de esclavitud, o sea, de esclavización.
Robustiano Patrón Costa, que iba a ser presidente de la República si no daban el golpe del 43, Robustiano Patrón Costa era el candidato a presidente de la República. Se me revuelve el no les podía perdonar que los obreros ahora, después de Perón, lo miraran a los ojos. Antes bajaban la mirada y no lo miraban. Esa es la derecha que tenemos nosotros, a troque colonial. Claro, es el colonialismo, el imperialismo europeo, que es... Lo que hace el cretino en Ledesma. Claro. ¿Cómo se llama? Que yo nunca... Aquí. Es que tengo un punto todos los anteriores. Sí, ni azúcar Ledesma, ni azúcar Chango, ni papel Ledesma, ni nada que tenga que ver con esa gente, porque está todo manchado de sangre. Sí. Lo siguen haciendo. Y está Milagro Salazar. Y ojo, Uy, también la mantienen presa. Ninguno pelea por ella. Claro. Eso, con respecto... Porque todos tienen algo que ver con Blaquier. Bueno, con respecto a está el documental de Aliberti, ¿no? Sí. Apagón, ¿no? ¿Continuamos un poquito más con la lectura? Perdón. Espérate que... Acá. Golpeado, subalimentado, enfermo, temeroso, pero solo hasta cierto punto. Tiene siempre, ya sea amarillo, negro, blanco, los mismos rasgos de carácter. Es perezoso, taimado y ladrón. Vive de cualquier cosa y solo conoce la fuerza. Disculpen, quiero hacer una pequeña acotación. Es muy interesante cómo se da en nuestro país el tema del colonialismo interno, y un texto clave de nuestra literatura es el Facundo. Yo considero que es un gran texto de un escritor colonialista puertas para adentro, como es Sarmiento. Sarmiento dice exactamente lo mismo de los gauchos. Es la mentalidad colonial y la praxis colonial que opera en Sarmiento, como un poco más, es peor todavía, ¿no? Que aquellos franceses que por lo menos lo decían de un pueblo extranjero. Sarmiento lo dice con respecto a nuestro propio pueblo, ¿no? El oriundo de acá es perezoso, es vago, etc. Bien, continuamos un poquito más. Pobre colono, su contradicción queda al desnudo. Debería, como hace según se dice el ogro, matar al que captura. Pero eso no es posible. ¿Falta acaso que los explote? Al no poder llevar la matanza hasta el genocidio y la servidumbre hasta el embrutecimiento animal, pierde el control. La operación se invierte. Una implacable lógica lo llevará hasta la descolonización. Paro acá o sigo, pero no de inmediato. Primero reina el europeo. Ya ha perdido, pero no se da cuenta. No sabe todavía que los indígenas son falsos indígenas. Hace daño para destruir el mal que existe en ellos. Al cabo de 3 generaciones, sus instintos ya no resurgirán. ¿Qué instintos? ¿Los que impulsan al esclavo a matar al amo? ¿Cómo no reconoce su propia crueldad dirigida ahora contra él mismo? ¿Cómo no reconocen el salvajismo de esos campesinos oprimidos, el salvajismo del colono que ha sufrido por todos sus poros y del que no se ha curado? La razón es sencilla. Ese personaje déspota, enloquecido por su omnipotencia y por el miedo de perderla, ya no se acuerda de que ha sido un hombre, se considera un látigo o un fusil. Ha llegado a creer que la domesticación de las razas inferiores se obtiene mediante el condicionamiento de sus reflejos. No toma en cuenta la memoria humana, los recuerdos imborrables y sobre todo hay algo que quizá no ha sabido jamás. No nos convertiremos en lo que somos, sino mediante la negación íntima y radical de lo que han hecho de nosotros. 3 generaciones, desde la segunda apenas abrían los ojos,
Los hijos han visto cómo golpeaban a sus padres. En términos de psiquiatría están traumatizados para toda la vida, pero esas agresiones renovadas sin cesar, lejos de llevarlos a someterse, los sitúan en una contradicción insoportable que el europeo pagará, tarde o temprano. Después de eso, aunque se les domestique a su vez, aunque se les enseñe la vergüenza, el dolor y el hambre, no se provocará en sus cuerpos sino una rabia volcánica cuya fuerza es igual a la de la presión que se ejerce sobre ellos. ¿Decían ustedes que no conocen sino la fuerza? Es cierto. Primero será solo la del colono y pronto después la suya propia. Es decir, la misma que incide sobre nosotros como nuestro reflejo que, desde el fondo de un espejo, viene a nuestro encuentro. No se equivoquen, por esa loca roña, Ahora escucho. y él, por su constante deseo de matarnos, por la contracción permanente de músculos fuertes que temen reposar. Bueno, en el taller, mirá. Está bueno porque tira consignas, pero por ejemplo. Por Dios. ¿Qué pasó? Perdón. ¿Dónde estamos? Qué locura. Cada cosa que nos pidiera, por ejemplo, en el formato de currículum. Alguien se tiene que mutear. ¿Quién se tiene que mutear? Un currículum metafórico. No, acá está, perdonen. Bianchi se tiene que mutear. Por la contracción permanente de músculos fuertes que temen reposar, son hombres por el colono, que quieren ser los esclavos, y contra él. Todavía ciego, abstracto, el odio es su único tesoro. El amo lo provoca porque trata de embrutecerlos. No puede llegar a quebrantarlo, porque sus intereses lo detienen a medio camino. Así, los falsos indígenas son todavía humanos, por el poder y la impotencia del opresor que se transforman en ellos en un techazo obstinado de la condición animal. Por lo demás, ya se sabe, por supuesto, son perezosos, es sabotaje, taimados, ladrones, claro. Sus pequeños hurtos marcan el comienzo de una resistencia todavía desorganizada. Eso no basta. Hay quienes se afirman lanzándose con las manos desnudas contra los fusiles. Son sus héroes. Y otros se hacen hombres asesinando europeos. Se les mata, bandidos y mártires. Su suplicio exalta a las masas aterrorizadas. Me parece que por ahí podemos ir cerrando, ¿no? Porque en cualquier momento se nos corta. Y me parece muy bueno lo que dice Sartre, ¿no? No sé qué piensa. Todos estos, por un lado, ¿no? El tema de frente a la violencia de los colonizados frente a los colonos, Sartre dice, no nos asombremos, nosotros estamos viendo el rostro de lo que somos. Ellos aprendieron la violencia y la fuerza por nosotros. Nosotros fuimos los que golpeábamos a los padres adelante de los hijos. Nosotros somos los que, en términos psiquiátricos, traumatizamos a esos chicos. La violencia del colonizado no es otra cosa que una respuesta a la violencia del colonizador. En este aspecto, Sartre, hay que aclarar, no hace tampoco una apología de la violencia. Él lo que está diciendo es, bueno, esto es lo que pasa, es una descripción. Por otro lado, me parece muy, muy interesante cuando él dice, son vagos, vagos no, perezosos. Sí, es perfecto. Es una forma, una táctica de resistencia frente a la opresión. Son taimados, son ladrones, son pequeños esbozos de resistencia, como después va a aparecer en el texto, que va a posibilitar a futuro la lucha revolucionaria anticolonial. A ver, ¿por qué atacamos? ¿Por qué? Es cuando el patrón opresor dice que aquel que trabaja de manera forzada es un perezoso. Bueno, esa pereza es un acto de resistencia, ¿me
parece fantástico, ¿no? Eso que dice. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Tenemos 2-3 minutos. Hay una película, recientemente la bajaron de Netflix, pero está y se llama Palmeras en la nieve. Es la historia de la colonización, yo ahora no recuerdo bien si era en Filipinas, pero por los españoles. Era un español que llega a Filipinas con una plantación, somete a toda la gente, lo tiene los nativos, trabajan para él a latigazos y todo ese tipo de cosas, hasta que esa nación se levanta y expulsa a los españoles. Pero lo expulsa también como de una forma violenta, ¿no? Mata, le saca sus pertenencias, es eso, ¿no? Es como la violencia que vivieron, esta nueva generación no la tolera y la toma para sí y va contra el explotador. Y una última cosa que dice Sartre que es muy interesante, que es que el indígena no existe per se. El indígena, incluso hasta la palabra, la denominación, la da el opresor. Y lo confunde con las indias. Bueno, sí, además un poquito brutos, pero bueno. Bueno, terminamos la grabación por hoy. Bueno.